de los nuevos profesionales en el área de la corrupción, ¿no? En la sección argentina, su presidenta Danisa Chalfon, su vicepresidente ahora Pablo Martín Altamirano, el secretario Facundo Herrera y el responsable académico Martín Rodríguez, que están haciendo su parte en esa zona de América, ¿no? Y por la parte de México, la presidenta Genevieve Méndez, su vicepresidente Abraham Matla, secretario Ari López, el tesorero Arturo Ramírez y mi persona como responsable académico, pues ambos responsables académicos somos parte de esta inquietud de estos jóvenes por aprender más en el área de corrupción y por expandir ese conocimiento a través de especialistas que ellos contactan en las diferentes, pues, en esferas del mundo, ¿no? Porque también habrá charlas quizá de otros colegas de otros países, ¿no? Pero en verdad me da mucho gusto, les doy la bienvenida en este inicio de esta travesía que ambos grupos han iniciado y que considero que tenga un buen final con todas las charlas que ustedes deseen estar. Y el día de hoy pues toca nada más y nada menos que al doctor Pedro Hernández con su charla en este día, y el próximo viernes pues nos acompañará el doctor Gabriel Ibarra. Pues sin más, y que dando ya la palabra al próximo ponente, chicos jóvenes de las dos secciones estudiantiles, les agradezco la oportunidad que ustedes me dan para hablar, pero además los exhorto a seguir trabajando para este tipo de actividades. Sean bienvenidos y que disfruten de esta charla de este día. Muchas gracias, Pablo, por darme la palabra. No, muchas gracias a usted, doctor Ricardo. Le pedimos al ingeniero Abraham Matla Báez que nos presente al disertante del día de hoy para luego darle la palabra y comenzar con su disertación. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Bueno, vamos a presentar el resumen curricular del doctor Pedro Hernández. Es ingeniero metalúrgico por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Cuenta con la maestría en metalurgia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es doctorado en materiales y corrosión por la Universidad de Manchester, en Inglaterra. Se especializa en gestión estratégica de innovación y en propiedad industrial por parte del CIECAS del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con 20 años de experiencia en el Instituto Mexicano del Petróleo, en investigación, servicios industriales y nuevos proyectos costa afuera, así como también en aguas profundas. Actualmente es el líder en innovación y desarrollo de productos de la División de Tecnología en Aguas Profundas del Instituto Mexicano del Petróleo y cuenta con entrenamiento en programas Finova México, LEAF-4 en Inglaterra y nodos binacionales de innovación en el sector de energía en México. Sin más, le damos la palabra al doctor Pedro Hernández. Sean ustedes bienvenidos. Sí, hola, buenas tardes a todos. Primeramente quisiera tocar 3 puntos. Primeramente, pues queremos expresarle la solidaridad y empatía por todos los que han sido afectados con algún deceso por la actual pandemia. En segundo lugar, pues los quiero felicitar por la interacción que están teniendo, una interacción binacional entre estudiantes de corrosión o dedicados o interesados en corrosión. Y bueno, el seminario de hoy se refiere a lo que es pues hablar sobre los diferentes sistemas que tenemos para la predicción y monitoreo en el rol dentro del especialista de corrosión. Les voy a compartir mi pantalla y vamos a iniciar. ¿Me confirman que ven mi pantalla, por favor? Perfecto, se ve, doctor. Sí, voy a apagar mi cámara para agilizar un poco la señal. Sí, bueno, el tema de la charla es sistemas de predicción y monitoreo en la corrosión dentro del rol del especialista de corrosión. Pues aquí ya me hicieron el favor de presentarme. Y bueno, aquí básicamente pues lo que quiero comentar, que he tenido la oportunidad de estar tanto desde el laboratorio
haciendo pruebas experimentales, como he estado apoyando lo que son servicios industriales, tanto terrestres como costa afuera. También he tenido la oportunidad de participar en proyectos de nuevos, lo que es en proyectos de desarrollo en aguas profundas y también en lo que es adaptación de instalaciones o actualización de actualizaciones para lo que es la mejora de procesos. He tenido un poquito de experiencia tanto en México como en otros lados, en Medio Oriente, entonces voy a tratar de resumir qué es lo que buscamos, ¿no? Final de cuentas, lo que se busca con esta presentación es de que los participantes puedan tener pues identifiquen los factores que van asociados de predicción y monitoreo. Empezaré con una frase dentro de una interacción que estuvo con BP, donde comenta que en operaciones de petróleo la corrupción es como los impuestos y la muerte es inevitable. Basado en esto, pues tenemos que enfocar si es inevitable, si nos referimos a lo que es el análisis de identificación de riesgos o de peligros. Tenemos el API 1160 referente a líquidos y el ASME, el B318S para gases. Y entonces donde podemos ver que corrosión siempre ocupa las 3 primeras posiciones. Aquí no tanto es velocidad de corrosión, sino identificarlo como un fenómeno que va a ocurrir. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? Bueno, hacemos lo que es basado en riesgos y aquí pongo algunos ejemplos, lo que es el Pyramid, Synergy Pipeline y Nexus, que ellos abordan todos los factores y les dan un peso y van generando un análisis de riesgo y van viendo la probabilidad de que ocurra y también las consecuencias, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, la reflexión que podemos hacer, ¿por qué corrosión externa ocuparía el primer lugar en lugar que corrosión interna? Desde mi perspectiva es porque corrosión interna de alguna manera podemos conocer de antemano cuáles son los productos que se están transportando o se están almacenando, a diferencia de la corrosión externa, que hay muchos factores ambientales que dificultan aún más poder predecir esto. El tercer lugar es el agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos, que pues algunas personas pues sí le dan su peso y algunos comentaban dentro de la industria que a veces se maneja un poquito más por moda, porque es difícil a veces poder identificar si es corrosión interna o externa o dónde se originó las condiciones para que se diera el agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos. Y bueno, también dentro del rol, pues se tiene que tener una visión general, lo que es la metodología basada en riesgos. Y, por ejemplo, aquí podemos ver que son 6 etapas. Etapa es de inventarios, donde tenemos que reconocer toda la infraestructura asociada y así como todos los parámetros ambientales que podrían estar involucrados, lo que son las condiciones del entorno, pero aún así las mismas características propias de lo que es el producto transportado. Una vez terminado eso, bueno, una vez que hemos identificado esa parte, pues nos damos a la tarea de hacer la etapa 2, que es de predicción, y este es el caso de hacer simulaciones considerando el factor de flujo, los patrones o condiciones termodinámicas e hidrodinámicas. También tenemos que identificar lo que son las áreas de alto potencial para que ocurra la corrosión. Entonces aquí tendríamos que empezar a ubicar en la foto completa dónde estaría la parte de predicción de la corrosión. En la parte 2 ya es el diagnóstico. Aquí, pues obviamente tenemos que confirmar y pues muchas veces nos basamos en lo que son pruebas de laboratorio o algunas metodologías que se utilizan en la industria para poder predecir el potencial de que ocurra la corrosión. Algunos modelos asociados con corrosión y erosión. Y bueno, de ahí podemos identificar que bueno, podemos estimar una velocidad de corrosión que esas muchas veces va a estar asociada, uno, con el valor que me dé aplicando un modelo
Dos, con los valores que pueda tener experimentales, lo que es el uso de un cupón, y lo que es estimar la velocidad de corrosión a través de técnicas de ultrasonido. Obviamente eso me va a dar una, estimando en términos de riesgo la probabilidad contra las consecuencias, y podemos ir estimando en qué situación estamos de mayor riesgo, cuáles van a tener impacto. ¿Por qué es relevante para nosotros? Bueno, como ingeniero en corrosión, pues hay estrategias de control de corrosión que esas cuestan muchísimo dinero, ¿sí? Asignar los recursos, programar los recursos, requiere mucha inversión de lo que son los OPEX. Y obviamente, pues de manera esquemática, aquí podemos ver que, bueno, basado en los resultados, basado en los datos iniciales que puedo tener, pues tenemos que hacer una optimización de las actividades que estén relacionadas con el manejo de riesgo, y este caso serían los sistemas de monitoreo. Obviamente aquí pues se muestra el flujo, y bueno, todo es un proceso que se debe de estar optimizando todo el tiempo. Entonces, la imagen que yo quiero dejar aquí es dónde nos vamos a ubicar y cuáles son las repercusiones de lo que es la corrosión, ¿no? También tenemos que identificar cuáles son los mecanismos. En este caso, de acuerdo a la ISO 21457, que viene hasta abajo, ahí viene la referencia, ¿cuáles son los mecanismos de corrosión que debemos de pensar o identificar? Aunque el documento se refiere a todo tipo, desde todo tipo de infraestructura requerida, manejo de aguas residuales, manejo de materiales para lo que es sistemas de aire acondicionado, viene toda una gama amplia. Pues aquí vemos que tenemos identificado que hay corrosión por CO2, hay corrosión por H2S, hay corrosión por MIG, son los fenómenos que se identifican, pero ¿cuándo deberíamos esperarlo o cuándo debemos analizarlo? Pues aquí en esta tabla se ve que se pone cuándo debería de aplicar o se debe considerar dentro del análisis de corrosión, ¿sí? De aquí tomando la referencia de dónde está lo que es el monitoreo y dónde está lo que es la predicción, tomando como referencia, primero hay que identificar si en el caso del lado oscuro de la corrosión, que es la corrosión interna, tenemos que identificarlo. ¿Qué es lo que monitoreamos? Pues propiamente, si utilizamos algún sistema, pues nos vamos a basar en las velocidades de corrosión. Aquí viene una escala, una tabla, lo que es la velocidad de corrosión general y lo que es la corrosión localizada, y cuáles son los valores que se manejan en la industria. Obviamente, entre menos, mejor. Por ejemplo, les puedo decir que, por ejemplo, se utiliza la corrosión baja de menor de 1 milésima por año. Pues, por ejemplo, cuando se te maneja un fluido que no se le está inyectando algún químico, se considera que debe de ser menor a 1 para no considerar hacer un tratamiento. Cuando la velocidad de corrosión es mucho más que eso, pues mínimo, por ejemplo en México, lo que se maneja es 2 mpg máximo, ¿sí? Aquí vienen algunas referencias relacionadas con lo que es la evaluación directa de la corrosión externa o interna, que son algunos documentos que se tiene o estandarizado lo que es la NACE, y algunas también en el caso del estrés corrosión cracking. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vamos avanzando. También lo que tenemos son ¿qué pasa cuando tenemos instalaciones nuevas? Y entonces ahí nos tenemos que referir a lo que es la etapa de diseño. Entonces la primera pregunta es, como no hay nada, todo está en papel, pues una de las cosas que nos preguntan, oye, ¿puedo utilizar acero al carbono de baja aleación? Y entonces ahí tenemos que empezar a involucrarnos a otra cosa. Ya no estamos en la etapa de instalaciones existentes, sino ahora dentro del rol del ingeniero de corrosión es empezar a abordar estos temas. Entonces, primero, se tienen identificados los riesgos, mencionamos un poquito atrás. ¿Cuál es la velocidad de corrosión o cuál es la tolerancia que debemos de dar? Aquí es muy importante, porque cuando damos un valor
de corrosión, pues en realidad estamos dando el sobreespesor necesario para una vida útil de diseño. En este caso, actualmente, por ejemplo, para adultos se está manejando 30 años y para lo que es equipos, 40 años, o lo que son instalaciones ya de proceso. También se nos pide que si se requiere algunas medidas de protección adicional, por ejemplo, si químicos o recubrimientos externos, por ejemplo, en lo que son los tanques de separación o algún otro tipo de protección catódica en el caso de exterior o interior cuando son, por ejemplo, tanques de almacenamiento de gasolina, ¿no? Y algo que pues no nos gusta mucho y es algo que muchas veces define el tipo de instalación de infraestructura que vamos a hacer son los costos. Obviamente cuando la ciudad es más grande, cuando se dice que aún con una medida de mitigación, si el espesor requerido pasa en algunos casos de 10 milímetros para la vida esperada de los 30 años, tenemos que pasar al siguiente nivel, que es utilizar aleaciones resistentes a la corrosión. Pero, pues, obviamente, ¿cómo los selecciono? ¿En base a qué? Y entonces tenemos de nuevo asociado a los riesgos identificados. También hay otros factores que muchas veces no nos dicen, pues que es la facilidad de fabricación y construcción. Podemos utilizar lo que son, por ejemplo, si son ductos de todo completo de una aleación resistente a la corrosión, o puede ser un cladding, o lo que es un recubrimiento interno que le puede ayudar. Pero, obviamente, se implica algunas reconsideraciones al momento de inspección o para manejar cualquier programa de inspección para poder verificar la funcionalidad de la instalación. Igual, por la misma manera, costos. A fin de cuentas, nosotros como ingenieros de corrosión nos van a pedir cuál es la mejor relación costo-beneficio y entonces ahí pues las cosas se empiezan a complicar. Entonces, ¿por qué debemos justificar, por un lado, asegurar la confiabilidad operativa y por el otro lado, lo que es el costo-beneficio? También, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? Algunas veces, si se maneja mucho en la industria, vamos a basarnos en otros proyectos en condiciones similares. Por ejemplo, anteriormente había reglas de dedo. Decía, bueno, pues normalmente en la práctica se utilizan 3 milímetros de sobreespesor para esa vida inicialmente de 20 años. Ahora ya no es suficiente. Ahora tenemos que poder determinar realmente cuáles son los valores para no sobre o subestimar los riesgos. Ningún proyecto es igual, todos tienen unas características diferentes y también en el sentido que a veces son las condiciones actuales, pero a veces nos tenemos que considerar las condiciones futuras y, por ejemplo, alguna instalación se va a unir con otro, va a manejar la producción de otros campos, en este caso si es de explotación de crudo o no. Ajá. Podemos hacer pruebas de corrosión en laboratorio. Por supuesto, nada más que estas pruebas, pues normalmente requieren más de 3 meses para poder ser representativos y a veces los proyectos no pueden demorar tanto en el sentido de tener los resultados para poder definir qué material o tipo de material está disponible o resiste o se puede asegurar las condiciones de la vida útil de diseño. Obviamente son altos costos y alta demanda de tiempo. Por ejemplo, si son para sistemas cerrados, pues necesitan instalaciones de autoclaves o sistemas presurizados, los cuales, pues uno, necesitan la preparación, por ejemplo, todo lo que se refiere a maquinado, hacer las muestras de acuerdo a los estándares, preparar las condiciones y luego tratar de simular obtener las condiciones que sean representativas al caso en campo. Muchas veces, pues, hay poca o limitada representatividad. Sí, y entonces, bueno, y entramos al tema que es el modelado de corrosión. Obviamente, pues, por lo tanto, son costos menores. Pues podemos hacer múltiples escenarios en un tiempo reducido,
solamente jugando con algunos parámetros, y también podemos jugar con lo que es la optimización de estrategias y recursos. Ahí podemos manejar esquemas. Nuevamente siempre se manejan lo que son el peor caso, el caso normal y el caso, pues si es una producción, pues en otro tipo de condiciones, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pongo dentro del punto de predicción de la corrosión, hay diferentes tipos o sistemas para poder resolver o anticipar qué corrosiones vamos a tener. Yo lo dejé en inglés porque ahí viene la referencia. Lo que quiero aquí reflejar es que el documento es del 2000, o sea, tiene 20 años este documento. No ha habido, bueno, esta identificación de esos sistemas, no ha habido mucha variación. Sí, se han mejorado programas o modelos, pero en realidad este es lo que nosotros debemos de considerar. ¿Cómo vamos a estimar o cómo vamos a predecir o anticipar el posible problema de corrosión en el futuro y poder asegurar la confiabilidad operativa de la instalación? Y bueno, aquí pongo una encuesta. Nosotros vamos a hacer una al final, de cuáles son las herramientas que se utilizan. Y entonces aquí ya empieza a manejar el Free Spreadsheet, que pues son aplicaciones o modelos que a lo mejor podemos sacar de algunas publicaciones científicas y que podemos adaptar para poder estimarlo. También el programa S, algunos supongo que lo conocen, si no, bueno, ahorita les comento, aquí viene la liga y también puede entrar a la página de Woods, que es el dueño o el que adquirió este software o que está comercializando este software, y lo que son otros programas, software comerciales, otros modelos, y lo que son ya los modelos que no son comerciables. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, en el caso de los no comerciables, por ejemplo, BP tiene su propio software que se llama Cassandra. Anteriormente sí estaba disponible, ahora ya no. Entonces hay algunas otras compañías que pueden tener los suyos y ellos manejan con sus propios términos, y si tienen desarrollos en investigación y desarrollo tecnológico, pueden tener sus propios software para sus propios usos, ¿no? Entonces aquí lo que se ve que, bueno, aquí es de múltiples opciones, que el 48% o la mayoría ha utilizado lo que son esas plantillas o lo que son algunas aplicaciones en Excel, y se empezaron a jugar con los datos y se empiezan a manejar. Recuerden que a final de cuentas queremos estimar algo que no existe en ciertas condiciones, que puede ser que tampoco tengamos certeza de que van a estar. Como dice en la industria, los pozos no tienen palabra, ¿no? A veces los análisis indican una cosa y al final ya operando pueden cambiar diametralmente, ¿no? ¿Qué son esos free spreadsheets? Entonces, pues aquí vemos lo que comentaba, que en la literatura pueden ser modelos mecanísticos basados en algunos mecanismos de corrosión o en reacciones electroquímicas, algunos modelos empíricos, lo que es la velocidad correlacionando resultados experimentales, o lo que es, en algunos casos, ambos, ¿no? Y bueno, algunos de los ejemplos que antes estaban disponibles, ahora ya está pidiendo, es el NORSO, famoso modelo de corrosión por CO2, que bueno, yo he visto que algunos proyectos se basaron en utilizar herramientas o estos free spreadsheet para poder estimar un valor de corrosión y de cuáles son pues, las repercusiones que tiene en el diseño mecánico o en la especificación de tubería o en la selección de materiales, ¿no? Entonces, pues ahorita ya está el 2017, está disponible, aquí está la liga, pero bueno, por ejemplo, aquí podemos ver en esta parte que pues siempre está acotado a cierto rango de condiciones. Ahora, pues se puede decir, dio pie, que es el modelo de Dewar, para diferentes aplicaciones ya se va ido modificando, optimizando, y pues ahorita vamos a comentar algo más de esto, ¿no? Por ejemplo, el NORSO, pues
por ejemplo, ese incluye el M506, que es el que estábamos viendo, pero hay otros que pueden aplicar. Y hoy en día, basado en esto, por ejemplo, tenemos lo que es la selección de materiales, pero en la nube. Entonces, algunos tienen costo, otros no, y aquí nada más estoy poniendo un ejemplo de Alloy Select. Ustedes pueden ir a su liga y pueden ustedes entrar, ponen todas sus condiciones y ellos ya les dan, les recomiendan o les dan algunos tipos de opciones de lo que es el material que cumple, que se adapta para poder resistir a unas condiciones dadas, ¿no? Otro inicial que era de la Universidad de Ohio, que se llama FreeCore, también manejaba sus versiones de demo o beta para poder validar los resultados. Entonces, hoy en día, ahorita que para esta presentación estaba viendo que pues también ya las nuevas versiones ya son de cobro y pues de allí ya depende de cada quien si lo que ustedes deseen adoptar, ¿sí? Y como comentaba de software no comercial, pues por ejemplo el VP, el Cassandra, que se llama, y se caracteriza porque VP incorporó lo que es erosión, corrosión por erosión, manejo de partículas y ese tipo de cosas. Yo recuerdo haber visto lo que es el template de Excel, y donde uno ya jugaba con sus valores y bueno, como decía, bueno, pues es una aproximación y como tal hay que manejarlo, ¿no? Y bueno, el punto, otra forma son los mapas de degradación. Algunos casos como el CO2 pues siguen unas fórmulas, como veíamos el de WAR, pero en el caso de sulfídrico la cosa ya no es tan sencilla. En el caso de sulfídrico, normalmente lo que se utilizan son los mapas de degradación. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo de Sumitomo lo que es su correlación de CO2 con H2S. Y, por ejemplo, esto también va asociado con el API 6A, donde establecen los límites donde voy a utilizar cierto tipo de materiales. Y, por ejemplo, si aquí tenemos 0.05, esta línea, aquí tenemos servicio no amargo y de aquí después de puntos de 0.5 PSIA, pues ya se considera amargo. Y si se fijan, si toda la región azul, pues no hay ninguna división. Eso quiere decir que pues el CO2 tiende a que se ocurran los fenómenos de agrietamiento. Cuando vamos en el contenido de CO2, pues el principal fenómeno que cobra relevancia es corrosión general o lo que es corrosión de mesa, y ahí sí podemos ver que combinado tenemos ciertas regiones donde aplican esto. Algunos manejan, por ejemplo, algunos árboles de toma de decisión sobre qué tipo de material. Si fijan, ya estamos metiéndonos en un campo que no es necesariamente depende de tener un modelo, sino ya son cuestiones prácticas. Y estas gráficas o mapas de degradación se forman a través de datos históricos reportados en la literatura y también lo que es en pruebas en campo, y entonces se van conformando ese. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de BP, cuando tuvimos una iteración para corrosión en aguas profundas, ellos decían que ellos estaban más interesados en poder o detectaban la necesidad de desarrollar más mapas de degradación a X condiciones para poder seguir, tener la selección apropiada para poder cumplir los tiempos útiles de la infraestructura, que a final de cuentas es lo que buscamos con los modelos. Y bueno, en esa escala, de acuerdo a lo que vimos, si nos vamos al API, el ISO 15156 o el NACE MR075, pues vemos aquí que pues me empieza a relacionar, en el caso de solamente estuviera el CO2, digo el H2S, podemos identificar ciertas regiones, y entonces a medida que el medio es más severo, los contenidos son mayores y en el caso del pH es mayor, también el estándar implica cómo calcular el pH del sistema, y aquí ponen regiones, y estas regiones se refieren al tipo de pruebas de calificación que se tienen que cumplir para poder utilizar X material o material o acero
para ciertas condiciones. Entonces es lo que también debemos de empezar a considerar como ingeniero de corrosión, todos este tipo de factores que me van a incidir en dar una respuesta de qué utilizar, ¿no? Entonces vámonos un poquito a los que son los softwares comerciales. Si fijan en el caso de Honeywell, pues vean, tienen toda una suite de diferentes software, lo que es el Predit 7, el Predit Amin, tenemos el Predit Pi, que es para evaluación directa, que es básicamente identifica dónde hay condensación. Algunos yo he utilizado, el Predit, bueno, la versión 6.19, algo así, la anterior a esta, lo que es el Predit Amin, un poco, lo que es el Predit Pi, en un proyecto también lo utilizamos acá en la compañía que trabajo. Y bueno, hay otros que van asociados con el análisis de riesgo, también con lo que es el Sócrates, que es la selección de aleaciones, que es algo parecido al Predit. Predit, todos sus cálculos son utilizados considerando cero el carbón, sin ninguna aleación. Y es el Sócrates, es para diferentes tipos de aleaciones y incorpora ahí alguna evaluación económica. ¿Sí? Pues aquí de manera, no me voy a meter a lo de los software. Aquí lo que me interesa es que ustedes puedan ver todos los factores que están considerando para poder identificar el índice de severidad de corrosión y en base a eso poder determinar los sobreespesores, ¿no? Entonces, hay diferentes software, algunos, por ejemplo, maneja las correlaciones entre el aspecto termodinámico, entre la formación del sulfídrico o las películas que se forman por la presencia de H2S, evalúan el efecto y lo van considerando algunos efectos de tipo de flujo, algún patrón que se refiere, ¿no? En lo que es el Sócrates, aquí también hace lo mismo, pero aquí incorpora algunas recomendaciones para servicio amargo, la ISO 15156, y entonces ahí también incorpora, por ejemplo, si el material va a ser soldado o no, ahí empieza a poner si de acuerdo al tipo de aleación, y en realidad aquí ya es una suite completa que incorpora las dos cosas, ¿no? El otro de los softwares comerciales de mayor relevancia es el Easy. De hecho, ahí hay un webinar sin costo para poder utilizarlo, que al igual, por ejemplo, en el caso de Honeywell Predit, pueden ustedes bajar un demo que dura 7 días con todas las disponibilidades. También el Easy incluye que es Electronic Corrosion Engineer. También pueden bajar el demo y pueden aprender a utilizarlo. Esto es para que vayan, aparte del modelo de Northsol, vayan viendo las características que le da, tanto en el caso Predit de Honeywell o el caso de Easy. Y pues son diferentes. Desde mi perspectiva, pues como que Easy combina, o sea, tiene más características o algunas características que se mete también para predecir la región de acuerdo al al contenido H2S. También estima la velocidad top line, por ejemplo, lo que son los gases. También estima la velocidad de picado, da un valor. En el caso de los otros, por ejemplo, de Predit, nada más tiene otras facilidades en el cual, por ejemplo, para poder ver el efecto de algunos parámetros, maneja rangos y pues genera tablas automáticas. Y entonces, al final de cuentas, es lo que mejor les acomode y también muchas veces los que tengan disponibles cuando estén ya trabajando para una compañía específica, ¿sí? Hay otros tipos de software, por ejemplo, algunos asociados del Olga Pipeline Software, que es para evaluación de transitorios, cuestiones de flujo, pero si se fijan aquí, vean, tienen un módulo que cuesta un buen dinero, lo que es los modelos que está incorporando, ¿no? El Northsol, el M506 o el igual el 95. Y bueno, alguna vez platicado con ellos, decía, bueno, si tienes un modelo para sulfídrico, pues pásanoslo, nosotros lo incorporamos y todo, sí, pero no es tan sencillo.
no sigue alguna cinética, sino pues necesitan ciertos factores, combinar lo que es esfuerzo, el medio y la susceptibilidad del material, ¿no? Dentro de los sistemas de monitoreo, saliéndonos un poquito, que en realidad también tiene que ver mucho, es, por ejemplo, cómo evaluamos. O sea, si tenemos la instalación o si prevemos, si identificamos los posibles áreas de conflicto, pues tenemos que utilizar cierto tipo de herramientas. Por ejemplo, en algunos proyectos, pues se incorporan lo que son sistemas de probetas y bueno, pues si fueran perdurables, normalmente se recomienda que se cambien cada año y en algunos casos hasta cada 6 meses, pues tiene otro tipo de implicaciones, ¿no? O sea, aparte del sistema de monitoreo, como colecto toda esa información, pues es caro. La última referencia que tengo que el sistema nada más de colección de datos valía $300,000, por ahí más o menos, de ahí para arriba, ¿no? Y muchas veces pues se combinan lo que es meter cupones por pérdida de peso y lo que son meter probetas y poder comparar entre ambas cosas, bueno, entre ambos métodos, cuál es la real situación de la velocidad de corrosión, ya sea para un programa de inyección de químicos o no. Entonces aquí de manera muy general algunos sistemas se nombran aquí. También aquí, también de esta referencia de este documento de la NEIS, de Internal Corrosion for Pipelines, el avanzado, pues ahí dan algunas recomendaciones, hay intrusivo, no intrusivo, y se fijan, tenemos cosas directas y cosas indirectas. A veces, pues de manera indirecta, por ejemplo, midiendo algún compuesto o verificando el contenido de agua, podemos ver o anticipar cuál sería la velocidad de corrosión. Entonces, no estemos cerrados solamente a un modelo, sino también a este tipo de información que podemos tener de una condición particular de corrosión, que son de estado. O sea, corrosión, pues cada milésima que se pierde no se vuelve nunca a recuperar. Y entonces podemos evaluar de acuerdo al desgaste o la pérdida de peso a través del tiempo y vamos viendo la efectividad de las estrategias que podamos ir incorporando, ¿sí? También algunos que nosotros manejamos en algunos colegas de aquí del IMP es, por ejemplo, el manejo del software que se llama BICI, que es verificar la distribución del potencial de protección de ánodos de sacrificio. Aquí tenemos un equipo que se utiliza, es un PLEN, para conectar diferentes ductos, pero obviamente pues todo es una estructura metálica y en algunos casos los elementos son de diferentes aleaciones. Y por ejemplo, aquí nada más de manera representativa se busca la posición óptima de esos ánodos para poder identificar si está protegida o no esa instalación o esos módulos que se utilizan en este caso para la producción en aguas profundas. Y también hay otros elementos como la FEA o el CFD, y que pues algunos también de la misma manera que se utiliza aquí, bueno, aquí hay otra forma de verificar la posición correcta para que no haya claros o secciones de la infraestructura sin algún tipo de protección. ¿Sí? Dentro de la parte de monitoreo, pues también hay lo que es interior, exterior, algunas cuestiones de medición, por ejemplo, de instalaciones enterradas, usando el diferencial el DCBG de voltaje y lo que es, por ejemplo, el caso de ondas guiadas. O sea, son temas que también, bueno, la intención es que ustedes vayan viendo que hay otras herramientas que evalúan con diferentes métodos y que han probado su efectividad en cierto rango de aplicación, pero que sí hay. Entonces, algunos son por diferencia de fuga o cuando se dice que están aterrizados, cuando está fugando, o en el caso de magnéticos con otro tipo de herramientas que se pueden incorporar, ¿no? Y finalmente, bueno, ¿para qué me ha servido todo eso? Pues finalmente
para el ingeniero de corrosión en instalaciones nuevas, pues vamos a partir de lo que es el PDS, Process Data Sheet, y el PFD, que son los diagramas de proceso. Y entonces lo que nos van a pedir como ingenieros de corrosión es toda esta documentación, y todo se sustenta en la estimación de la velocidad de corrosión usando ya sea método software, algunos propios, otros no. Y entonces empezamos a ver que tenemos que para cada sección, o sea, aquí utilicé algunas imágenes que nada más para que sea representativo, para cada sección debo debo identificar cuáles son las condiciones de corrosión. El otro debo identificar en cada sección o interconectado de cada uno de los equipos cuáles son los circuitos de corrosión. Esto es, cuáles son las características de corrosión que están ahí. Si estamos hablando antes de la separación de gas en flujo multifásico o después, y entonces tenemos que ir yendo o caminando a través de la instalación. Tenemos que hacer el material selection diagram, y entonces aquí viene, por ejemplo, una referencia. Hay reglas. Por ejemplo, si yo los ilumino de un color, si son corrosiones abajo de 1.5, de 3 MPyes o de 6, vamos identificando. Y, por ejemplo, el material de especificaciones es si aquí tengo cierta condición, ¿de qué material son los internos? Entonces, tengo que ir viendo toda también esa parte, o se tiene que ir viendo toda esa parte. Y también lo que son el Corrosion Risk Assessment, y allí ya se manejan tipos de inspección, a veces pues se tiene que asimilar el riesgo, y entonces ya se mete ahí si se acortan los tiempos de inspección o no, y se tiene que ir viendo. Entonces, si se incluye un programa de inhibición, si se incluye un programa de monitoreo de corrosión, cuando este equipo nuevo, pues el ingeniero de corrosión debe identificar dónde va a poner los puntos de monitoreo, los puntos de inyección, hacer algunas consideraciones, ver que no haya problemas de corrosión galvánica por cuando meten materiales disimilares, ocurre, ¿no? Y bueno, lo que es los sistemas de protección interna o externa, que serían los recubrimientos, ese es parte del quehacer del ingeniero en corrosión. Ya tomando eso, o sea, aquí quería llegar a este punto, pues vamos a hacer una encuesta. Si por favor pueden tomar sus teléfonos, sus celulares, y pueden entrar a esta dirección que está aquí, www.menti.com, y dan este código. Ahorita yo les voy a mostrar, son 2 láminas, esta es otra aplicación sin costo. Y entonces, si pueden, por favor, entrar a esa página, y podemos ir viendo aquí, pues la pregunta es, ¿cuáles son sus preferencias de herramientas para el modelado de corrosión? Sé que son estudiantes, sé que pues algunos son investigadores, otros pueden estar relacionados con la industria, pero bueno, si por favor entran, teclean esta dirección y le ponen este código, y entonces aquí lo que hace este software, que es como de votaciones, aquí se refleja el número de participantes y cómo van llenando, ¿sí? Entonces aquí es si, por ejemplo, si el investigador tiene sus propios desarrollos o modelos, se utiliza algo que está en el mercado, se utiliza un software como el de Easy, o como si se utiliza un software como el de Honeywell, que hace Predis, Sócrates o algo parecido, y otro comercial. No sé si tengan algún comentario para que vayan viendo. Fíjense, aquí ya van 3 personas, 4, y vean cómo se va moviendo. Al final de cuentas, lo que se trata de ver es de que, pues como como ingeniero de corrosión, pues identificar todas esas opciones que tenemos para identificar o estimar la velocidad de corrosión, ¿sí? Tomaré no sé, unos 2 minutos. Hay una segunda lámina y este es anónimo. No se puede votar más de 2 veces se identifica el dispositivo. Pueden utilizarlo a través de su teléfono o su computadora.
entonces aquí pues nos da la pauta donde estamos ubicados, ¿no? Vi que eran como 50 personas, no sé, o sea, en realidad aquí es poder tener una idea, o yo que pueda tener una idea de quiénes son ustedes, ¿no? O sea, qué hay, pues dentro de su formación, que ustedes vayan identificando, que hay opciones, que tenemos que identificarla, y cuando ya estamos en la industria, pues nos van a decir, señor, usted es el ingeniero de corrosión, usted dígame cuánta tolerancia significa, o tolerancia se requiere. Y recordando que cada milésima cuesta una millonada, porque hay que multiplicarlo por la densidad y por lo largo de la línea, ¿no? En el caso de equipos, pues, por ejemplo, si es un turbocompresor de gas, pues cuánto cuesta, cuál es, más bien, cuál es la configuración que tiene. Hay algunos como estándares con la API 610, donde nos da ciertas guías dependiendo del fluido, las condiciones que tengamos, ¿no? Entonces, pues todo cuesta dinero, y muchas veces, por ejemplo, en Medio Oriente me decían, oye, pues antes, pues era muy común utilizar aleaciones fancy, o sea, exóticas, así, de aleaciones resistentes. Ahora ya la filosofía es de fit for purpose, o sea, que lo que se necesite, no seguir haciendo conexiones o siguiendo utilizando aleaciones especiales, ¿no? Sí, voy a pasar a la siguiente. Pues aquí es la pregunta si han participado en la elaboración de los siguientes, que era lo que veíamos en la última parte. Si han participado, por lo menos, si identifican los elementos que debe de tener una base de diseño de corrosión, en los circuitos de corrosión, en la selección de materiales, en el manejo de riesgos, en el Corrosion Management System, implica todo. Si han tenido algún programa, ya sea de inhibición de corrosión, del monitoreo de la corrosión, y bueno, también lo que es protección a la corrosión interna externa, ¿no? Y es de la misma manera. Solamente como referencia a Menti es gratis, o es de acceso gratis. Pueden tener las presentaciones que quieran en la versión libre, hasta 2 nada más. Por eso yo presento 2, pero si vean, hay diferentes formas de boteo, porcentajes y eso. Pero bueno, queríamos también que ustedes mismos se ubicaran, pues dónde está o dónde se requiere, a lo mejor para sus programas de la carrera, pues pedir más apoyo o enfocarse a adquirir mayor conocimiento en estos puntos específicos, porque muchas veces pues no tenemos ¿cómo se llama? Referencia, ¿no? Y pues a veces nos dejan en despoblado, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta o comentario. A ver si llegamos a la misma numeración. Sí, lo que les vamos a pedir para la ronda de preguntas es que vayan levantando la mano con el icono de la manito que aparece, y los vamos nombrando para que activen su audio y puedan hacer la pregunta de manera oral, ¿sí? Así las hacemos de manera ordenada y nadie tapa a nadie cuando toque hablar, ¿les parece? A ver, ahí Oscar Arias levantó la mano. Si podés activa tu micrófono y hacer la consulta, por favor. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, asistente. Buenas tardes, doctor. Soy Oscar Arias de Argentina. Le hablo desde la ciudad de Chipoleti, en la provincia de Río Negro. Le quería consultar respecto de lo que mencionó entre cupones y sondas. Una consulta específica es si los cupones reflejan la corrosividad del fluido y si las sondas reflejan la corrosión exactamente de lo que está pasando en el material de la instalación. Me refiero, he tenido experiencia en donde los cupones, por expuesto durante un periodo de tiempo breve, tienen una tasa de corrosión muy distinta a lo que tiene una sonda expuesta en un periodo prolongado de tiempo.
La consulta específica es si esto es así y qué opinión le merece. Sí, por ejemplo, lo que son los cupones, nuevamente, pues se recomienda que mínimo esté 30 días, lo que es un mes, y no más de 3 meses para que sea representativo. Eh, en el caso de los de las probetas, aunque sí puede dar una idea de posibles cambios, pues no ¿cómo muchas veces se dañan prematuramente y tienen que cambiarse. Y entonces, en algunos proyectos que he visto, pues la idea, oye, vamos a automatizar todo, que nos mande alertas y todo bien, pero pues a veces también, dependiendo de las condiciones, las probetas, aunque manejan, pueden estar monitoreando continuamente el sistema si ha habido un cambio, pues no es representativo, nada más hay que cotejar o comparar. Por eso se recomienda que se tengan dos sistemas diferentes, porque allí también podríamos incorporar lo que es el monitoreo indirecto de algún componente, por ejemplo, el manganeso, ¿no? El manganeso es como un elemento que viene dentro de la composición del material, si en este caso del acero, y que haya la presencia de manganeso, pues quiere decir que hay procesos de corrosión, ¿no? Entonces, son las dos limitadas. O sea, mientras los cupones dan la velocidad promedio, el otro da las probetas da la velocidad al instante, pero puede ser que pues, se mantenga. Y el problema también implica cómo se maneja toda esa información, porque es como si fuera un sistema de vigilancia. Pues sí, puedo tener mucha información, pero o sea, no es representativo. Sí puede darme en casos extremos de alertarme de un gran cambio, pero realmente eso no sucede. A veces también el medio pues empieza a incidir traen un filamento en el cual lo empieza a reducir y las lecturas pueden ser erróneas. Y entonces, ¿en qué momento identificamos si es representativo o no? Pues es en base a ya la experiencia, a los registros que se tengan. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias, doctor. Sí, para servirle. Bueno, por ejemplo, aquí nada más por comentario para esto, pues por ejemplo aquí dice que 29 no han usado y aquí 7 sí ya se han hecho más de una vez. Entonces, pues poniendo el antecedente que son estudiantes, pues o sea, la contribución que considero hacia ustedes es que hay documentos que se deben de basar no nada más en modelos, sino la repercusión que tiene al final de cuentas poder estimar la velocidad de corrosión. Y todos estos documentos, pues, se tienen que hacer, ¿no? Y no lo piden. Y entonces, como ingeniero, tener conciencia de eso. No sé, ¿tengan algún otro comentario? Bueno, aquí es Ahí Gilberto Ruiz Cordero tiene la mano levantada. Si podés activar el micrófono y hacer la consulta. Ok, buenas tardes, doctor. Me parece muy interesante su plática, aunque muchas cosas no las comprenda muy bien porque no soy ingeniero en corrosión. Noté, bueno, o más bien yo creo su experiencia o lo que ha trabajado más es en la industria petrolera y química, pero no sé si usted me pueda decir si hay algunas normativas o algo relacionado a lo que es la industria de la aviación o algo de las normativas o sí, normas que mencionó, también ahí puede venir algo. Bueno, es interesante tu pregunta. Por ejemplo, en otras industrias, por ejemplo, no sé, Ilanés tiene publicaciones, son ¿cómo se llaman? Las tablas de corrosión, ¿no? Donde se identifica el material en base, o más bien el químico, y viene una lista de materiales y cuál es su susceptibilidad para poder resistir. En el caso de aviación, pues es más de aluminio, ¿no? Entonces Sí, ahí, sí, o sea, son aleaciones, son otros grados.
tenía un compañero que trabajaba sobre aluminio grado, llaman a grado aeronáutica. Y entonces tenía otras, pues, va asociado con lo que es toda la normatividad para aluminio. Sí, es lo que te podía comentar, y algunas cosas son algunas pruebas que están relacionadas con la velocidad, la corrosión ambiental, la humedad, los cambios de temperatura, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Es lo que te puedo comentar ahorita, y a lo mejor pues, en algo más específico sí pudiera yo replicarte, ¿no? Ok, sí, porque por ejemplo aquí veo en la Norfolk Standard está la M102 que precisamente habla de fabricación de estructuras de aluminio. Probablemente Sí. ahí sí pueda haber algo, no sé la verdad. Sí, pero ya son, es por ejemplo los grados militares, también hay diferentes consideraciones, y entonces ahí pudieras encontrar información, porque son grados muy específicos, ¿no? Bueno, ok, doctor, muchas gracias. Sí. Bueno, José Carguapoma tiene la mano levantada. Si podés, José, activar tu micrófono y hacer tu consulta. Mientras tanto, bueno, queremos agradecerle al doctor Pedro Hernández por la charla que nos brindó en el día de hoy. Desde las secciones estudiantiles, tanto de México como de Argentina, le vamos a otorgar el presente reconocimiento por su destacada participación en el Seminario de Tecnologías Aplicadas para el Control y Monitoreo de la Corrosión, como ponente del tema Sistemas de Predicción y de Monitoreo de la Corrosión, rol del especialista de corrosión. Realmente, muchas gracias, doctor Pedro, muy interesante la charla. Le agradecemos por haberla preparado, tomarse el tiempo. Y ahora sí, continuamos con la ronda de preguntas. José. Sí, ¿se me escucha? Disculpe. Sí, se escucha. Ok, muy bien, gracias. Bueno, agradecer la ponencia, ¿no? Que está bastante interesante, la verdad. Bueno, yo ahorita estoy iniciando un proyecto de corrosión relacionado al cobre, y bueno, basado en lo que es la industria petroquímica, ¿no? Entonces quisiera saber en qué equipos más o menos podría yo aplicar cierta normativa relacionada al cobre acerca de NACE, ¿no es cierto?, de la ASTM, en equipos de la industria petroquímica. O sea, ¿qué equipos están relacionados al material cobre, al cobre, ¿no? ¿Qué equipos usan el cobre? Porque Ajá, lo que quisiera quieres ver hacer, es aplicaciones de cobre en la industria del petróleo, al final de cuentas, ¿no? Entiendo eso. así es. Sí, fíjate que ahí hay algunas limitantes, depende del medio. Por ejemplo, te puedo decir de las válvulas, vienen en algunos casos configuraciones, lo que es la carcasa, la flecha, los álabes o los impulsores. Y en este caso te recomiendo que revises el ISO 21457 que mencioné aquí. Y ahí viene de todo tipo de aplicaciones, probablemente para lo que es aire acondicionado, para la industria del petróleo, pudieras ahí encontrar la aplicación. El detalle, si viene con un medio como por ejemplo el sulfídrico, pues no es recomendable, ¿no? Entonces ahí viene todos los tipos de aplicaciones, comentaba, para drenaje, aire acondicionado, utilities, o sea, los de servicios, ahí viene. Entonces ahí puedes identificar dónde puedas aplicarlo, ¿no? O sea, viene en forma como un handbook de recomendación de materiales. Listo, muchas gracias. Sí. Liliana, si podés desmutear y hacer la consulta. Mira, buenas tardes a todos y gracias por la presentación, muy interesante, realmente un buen compendio de todas las disponibilidades con que contamos los corrosionistas para poder hacer un monitoreo y una predicción, ¿no?, de corrosión. Solamente quería hacer un comentario respecto de la consulta que hizo alguien sobre
lo de aviación y aluminio. Yo desconozco, pero creo que NACE o NACE no se involucra demasiado con este tipo de estructuras porque los fabricantes de aviones tienen sus propios protocolos, sus propios principios de mantenimiento, sus principios predictivos y demás. Y lo que he visto, no por experiencia, sino por la literatura, lo que he visto en sensores para monitoreo tiene que ver básicamente en detectar los puntos más críticos de corrosión o de falla de los recubrimientos por corrosión atmosférica en lo que es la carcasa, ¿no? O álabes, o no en álabes, no, básicamente en la parte de alas del avión, algún tipo de sensor por impedancia, pero básicamente para evaluar los recubrimientos que se utilizan sobre el aluminio y no al material en sí. Solamente ese pequeño comentario quería hacer. Gracias. Sí, gracias a ti. Quería hacer un comentario. Ahí, bueno, es en otra plataforma. De hecho, manejo lo que son pantallas virtuales. Ahí se puso la presentación. También ahí puede, bueno, Heavenit puede invitarlos a entrar a esa plataforma. Ahí está la presentación. Ahí pueden revisar el documento o pueden descargarlo y pueden también dejar ahí sus comentarios. Ya a lo mejor ese sería el medio para poder darle respuesta si en este momento no tienen alguno. Ahí poder dar respuesta específico, ¿no? Bueno, ahí a través de Heavenit, que es, ella hizo la pizarra, está bajo su control y ella les podrá dar la invitación a todos ustedes y ustedes pueden entrar y también para incorporar nuevas tecnologías para lo que es la enseñanza y más si es corrosión, bueno, pues se justifica, ¿no? Sí. Sí, cualquier otra consulta que les haya quedado pendiente también nos pueden enviar al correo que aparecía en el flyer para hacer consultas y nosotros se la derivamos al doctor Pedro para que pueda darles la respuesta. Y también les comentamos que el seminario del día de hoy ha sido grabado, luego se subirá a una plataforma y también pueden rever la charla o compartirla con sus colegas en caso de que lo consideren pertinente. Así que no habiendo más personas que deseen hacer consulta en este momento, le agradecemos nuevamente al doctor Pedro por la presentación del día de hoy. Veo que hay una persona más para hacer una última pregunta. Antes de eso, les recordamos que el viernes que viene continuamos con esta doble jornada organizada entre las secciones estudiantiles de México y de Argentina. La charla del viernes que viene va a estar a cargo del doctor Gabriel Ibarra, va a tratar sobre técnicas electroquímicas, introducción a sus usos y aplicaciones, y será a las 14 horas de Argentina y a las 11 horas de México, para, bueno, que lo tengan en cuenta para el viernes que viene. Y ahora sí, JL, si podés desmutearte y hacer la consulta que desees. Creo que no, ya bajó la mano. Si quiere, les comparto ahorita la vista de la pantalla para que vean lo que les comentaba desde Screen One. Si ven mi pantalla que dice Miro, ¿sí me confirman? Sí, se ven. Bueno, aquí ya está pegada la presentación, los va a invitar Genevit. Ustedes pueden, por ejemplo, bajarla, le dan un clic, pueden viajar a través del documento que vimos. Pueden aquí, por ejemplo, puse como ejemplo área para insertar notas o comentarios, es decir, bueno, la página 1 y ponen su texto o pueden poner el comentario. Yo haré la réplica, por ejemplo, comentarios de prueba, por ejemplo, resuelto, ¿sí? Y entonces
así puedo contestar y si todos entran, pues todos aprendemos de las preguntas de los otros compañeros y de las respuestas. Es una aplicación también de acceso libre, pueden tener 3 pizarras virtuales y pueden cargar cualquier cosa imaginen o hacer análisis. Revísenla, está muy padre esto y bueno, es otra contribución, ¿sí? Y también si quieren ver algo en particular en esto, pues con gusto nos conectamos. Este es en la nube, podemos conectarnos por teléfono, por Teams, por Zoom, por cualquiera, lo que es la comunicación remota, con o sin video, y ya nos enlazamos en la nube a través de esta aplicación. Entonces es muy didáctico, pueden hacerlo, pueden bajar, descargar, es como si fuera su muro, y en ese muro pueden pegar documentos y ahí mismo verlos, manejar videos, cualquier cosa que pueden hacer. No quise ahondar más en este punto, pero bueno, está esta opción que pueden ver. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, voy aquí y vean, puedo moverme a través de la misma presentación y discutir así en manera grupal. Es un sitio colaborativo y bueno, hay muchas cosas que platicar. Y bueno, les agradezco yo de mi lado, pues su interés y su invitación a la práctica, ¿no? Sí, nuevamente muchas gracias, doctor Pedro. Muy interesante la charla. También muy interesante los recursos interactivos, tanto de la encuesta durante la charla, como esta posibilidad a posteriori, como para poder seguir viendo la presentación y haciéndole consultas para poder ir aprendiendo más, ¿no? Que de eso se trata todo esto. Así que Sí, nuevamente claro. le agradecemos al doctor. Y le agradecemos también a todos los asistentes que nos acompañaron durante la jornada de hoy y esperamos contar con ustedes el viernes que viene. Muchas gracias a todos. Sí, gracias a todos. Buena tarde. Y cuídense. Hay que cuidarse. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bye.